Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Cocinemos Juntos una vez más acá por las pantallas de Red Guaraní. Vamos a estar cocinando y aprendiendo los diferentes trucos y tips de cocina que tengo para enseñarte todos los días. Hoy vamos a poner las manos en la masa porque hoy vamos a trabajar con panificación. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a trabajar con formas y diferentes técnicas de hacer panes. Hoy en especial vengo con una preparación italiana, un clásico, uno de mis panes favoritos. Te estoy hablando de la focaccia. Es prácticamente un pan que lleva ciertos ingredientes muy característicos, como es el aceite de oliva, las aceitunas y romero fresco. Así que vamos rápido a ver la lista de mise en place para poder arrancar con esta preparación. Para la preparación necesitamos 1 kilogramo de harina, 250 gramos de aceite de oliva, 50 gramos de aceitunas verdes, 50 gramos de aceitunas negras, 3 fetas de jamón y 4 fetas de queso. Muy bien, regresamos, ya vieron los ingredientes, todos ingredientes muy fáciles. Realmente la panificación es uno de los negocios más redondos dentro de la gastronomía porque tiene muy poco desperdicio y lo que vos quieras incluir a tu panificación ya depende de vos. En este caso estamos usando aceituna, jamón, queso, que bueno, son ingredientes que tampoco tienen mucha pérdida. Así que vamos a arrancar con la masa. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Primero vamos a disponer toda la harina en un bowl. La cantidad que te pido. Tenés que calcular más o menos que por la cantidad de harina que estás utilizando para hacer cualquier tipo de pan, en este caso 1 kilogramo de harina, vas a necesitar más o menos un 30, 40, 50% de agua, dependiendo obviamente del tipo de pan. En este caso, para esta preparación que lleva mucha cantidad de aceite, vamos a estar utilizando probablemente un 40-45% de agua. Así que en este mismo frasco me voy a cargar un poco de agua y es lo que voy a utilizar para medir más o menos lo que voy a trabajar. Entonces, como yo tenía un frasco de harina, voy a prácticamente trabajar con la mitad del frasco. Entonces, bueno, tenemos la harina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a condimentarla. A mí me gusta más que nada darle mucho sabor a los panificados. Le vamos a poner un poquito de pimienta a la harina, también un poco de ají molido y vamos a ponerle un poco de sal gruesa. Me gusta la sal gruesa y más sobre todo en este pan porque la sal gruesa con el tipo de cocción adecuado se disuelve dentro de la preparación, incluso en las carnes queda muy bien y en este tipo de pan lográs sentir pequeños cristales de sal que quedan muy interesantes al paladar. Bueno, lo importante es tapar la sal, que no se quede expuesta, y lo que hacemos es distribuir la harina sobre la mesada y realizar una corona. ¿Qué es una corona? Es básicamente esto que estoy haciendo. Distribuyo la harina y en ella genero un círculo justamente para poder tener un espacio donde disponer el agua. Entonces vamos a poder trabajar sobre la mesada sin problemas de que justamente que te enchastres, que el agua se escape. Además es mucho más divertido trabajar así, en mi opinión, lo que son los panificados. Le agregamos el agua acá en el centro, sin miedo a que las cosas se ensucien. Y vamos a ir haciendo la mezcla. Con ayuda de un tenedor vas a ir mezclando. En este caso vas incorporando, vas rompiendo lentamente las paredes de la corona a medida que vas incorporando la harina. Entonces cuando vas incorporándola vas justamente formando el engrudo que vas a utilizar para después darle mucha más forma, más textura y poder después realizar la masa. Acá mismo es donde nosotros podemos agregar muchos más ingredientes. ¿De qué te estoy hablando? Por ejemplo, como voy a hacerlo ahora, vamos a agregar un poco de aceite de oliva, que le va, más que darle elasticidad a la masa, va a ayudarte también a perfumarla, le va a dar justamente ese olor a aceite de oliva que va a dejar a la masa mucho más sabrosa. Entonces, continúo yo haciendo esto, incorporando. Ahora, ¿qué cosas vos tenés que tener en cuenta a la hora de hacer un pan? Sea el pan que sea una masa de pizza, sea una masa de stromboli, como ya habíamos hecho. ¿Qué tenés que tener en cuenta? Primero, la temperatura a la que estás trabajando. Normalmente,
Ahora acá en el estudio, por ejemplo, tenemos aire acondicionado, entonces la temperatura está buena, está agradable. Pero ¿qué pasa? Si lo haces en tu casa un día que hace 45 grados afuera, vas a tener la facilidad de que tal vez tu pan va a leudar mucho más rápido, porque a la hora de agregarle la levadura, esta va a trabajar de mejor manera. Pero si hace días que hacen frío, o mismo acá en un ambiente climatizado, tu panificación va a tardar un poco más en leudar, justamente por el tiempo que le va a llevar a actuar a la levadura. Vale acotar que yo ya agregué la levadura acá, ¿sí? La levadura normalmente viene en dos formatos, seca y fresca. Lo que vos haces es en la fresca es como un pan, parece una manteca. Esto lo disolves en agua y lo agregás en el medio líquido. Ojo con agregarlo cerca de la sal. La sal es como un ácido para la levadura y no tiene que estar en contacto directo porque si no muere. Entonces todo el trabajo que estás haciendo queda en vano. Así que bueno, tenés que tener en cuenta primero las medidas de la levadura, después el tiempo, el ambiente en el que estás trabajando, la temperatura y por sobre todo después las medidas. O sea, trabajar básicamente con ciertos porcentajes, que no necesitas una receta exacta, sino que más o menos, como te digo, manejar. Para los diferentes tipos de panes, nosotros manejamos diferentes porcentajes de líquido, un 30, 40, 50% a veces. Bueno, mientras voy mezclando esto, se puede ver cómo se va espesando cada vez más. Es un trabajo que toma tiempo justamente para no ensuciar todo, para no hacer un desastre. Mientras te tengo que hablar de Granopar. Granopar, productos frescos de calidad a tu mesa en busca de la excelencia todos los días. Ofrecemos productos frescos a base de maíz, harina de maíz de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa almidón, masa para preparar mbejú. Haz todos tus pedidos al 681-397 porque Granopar es fácil, es rápido y también riquísimo. Granopar, garantía de calidad. Bueno, nosotros seguimos acá. Este es un trabajo bastante... A mí me encanta mucho hacer este tipo de preparaciones así bien casero. Vos si tenés una batidora planetaria que tiene justamente el gancho para poder hacer esto, vos incorporás todos los ingredientes, la prendés y te hace todo este trabajo tedioso. Pero a mí me parece bastante interesante, es muy artístico, digamos, hacer el pan de esta forma. Mucho más llamativo, incluso si estás compartiendo con amigos, es mucho más interesante. Fíjense cómo se va quedando cada vez más espeso esto. O sea, estamos consiguiendo la textura de masa que queremos. Si nosotros nos damos cuenta que está muy seco esto, le agregamos un poco más de agua. En este punto está bastante cremoso y todavía no queda mucha harina por incorporar. Entonces ya voy a poder empezar a utilizar otras herramientas. Como ya no se escurre tanto, puedo ir incorporando en este caso, por ejemplo, con una espátula o un cornet si tenés en casa. El cornet es como una lámina, como una espátula, pero justamente dedicada a la panadería. Voy incorporando, fíjense, ya no tenemos el riesgo de que se enchastre con agua. Y lo bueno de esto es que vos, a medida que vas incorporando la harina, te vas dando cuenta qué tanto le falta o qué tanto vas a tener que agregar. Entonces, si vos ya considerás que la masa está en la textura que vos querés, retirás y dejás la harina restante para utilizarlo en otra cosa. Entonces, voy incorporando, fíjense cómo queda, está suave. Ahora tendrá la textura de una esponja. Le seguimos incorporando más y va a ir consiguiendo más firmeza hasta el punto que vos consideres adecuado. Recordad, cuanto la miga es más suave, o sea, cuando la masa es más suave, quiero decir, la miga vas a tener una miga mucho más esponjosa. Si tenés una masa mucho más dura, mucho más firme, un poco más resistente al estirado, vas a tener un pan mucho más duro. Un pan con miga más apelmazada. Entonces siempre está bueno dejarlo en un punto suave, que la masa sea elástica, que esté justamente bien trabajada, que vos al empujarle para adentro justamente se deje correr sin problema, que no ponga mucha resistencia. Como te digo, también está en vos ponerle los ingredientes que más te gusten. Por ejemplo, en este caso le pusimos un poquito de pimienta y un poquito de ají molido. Entonces vas a tener varios sabores que encontrar acá adentro. Pero aún falta mucho más. Miren que la focaccia lleva muchos otros ingredientes que te van a hacer volar la cabeza justamente por lo que tiene dentro. Te tengo que hablar mientras de Dismar. Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción, ya que Pangao, la dupla destructora de grasa, destruye de verdad la celulitis y la obesidad. Además de eso, te ayuda a conseguir un abdomen de acero después de consumirte kilos y kilos de pan. Jack y Pangao, si son Dismar, son legítimos. Hace tu pedido a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o también puedes hacerlo al 0982-380-527. Bueno, una vez que la masa ya está formada, hay que meter mano. Ya no te salvás de esa parte, sí o sí tenés que trabajar en algún punto con la mano. Me voy a sacar el reloj, voy a dejarlo a un lado y
me pongo un poquito de harina en la mano y ya empiezo a amasar. Sí o sí necesitamos trabajar con las manos porque necesitamos sentir el punto de la masa. Entonces, sí o sí hay que meter mano en algún momento. Incluso cuando trabajas en una batidora, terminás de hacer la masa en la batidora y sí o sí vas a tener que meter la mano para sacar la masa. Ahí es donde vos te vas a dar cuenta si tiene el punto que vos deseas o si querés, o si necesita más harina o más agua o más aceite. El aceite, ¿qué proporciona el aceite? Elasticidad. Elasticidad en una masa de pasta, es un mejorante también justamente del sabor. En el caso de un aceite de oliva, además de darle elasticidad, perfuma la masa. Entonces tenés muchos pros al usar diferentes tipos de lípidos. En este caso aceite de oliva. También podés utilizar, se hacen panes con grasa, se hacen panes con manteca, se hacen panes con la grasa que sacás de la panceta. Por ejemplo, cuando sofreís panceta, guardás esa grasita y la utilizás para hacer panes, ¿por qué no? Entonces tenés un pan ahumado. Bueno, estos son los diferentes tips que te estoy diciendo. Panes es un mundo enorme de procesos de panificación y estás para aprenderlos todos. Así que no hay que dejar de probar este hermoso mundo de la gastronomía que es justamente la panificación. Fíjense cómo la masa está quedando cada vez más blanda, tiene cada vez mejor forma, puede incluso absorber un poco más de harina para mi gusto. Le falta un poco más porque, ¿cuál es el truco? Vos tenés que poder golpear la masa, apoyar la palma y no se te tiene que pegar nada. Ese es el punto en el que vos te vas a dar cuenta si está realmente terminada. Me limpio por encima de la masa todos los restos que se me quedan pegados y esto lo puedo volver a incorporar porque es parte de la masa. Entonces voy incorporando todos los elementos y ya vamos a tener lista la masa. Vamos a ir a una breve pausa, un breve corte mientras yo termino de incorporar todos los ingredientes y ya vamos a estar agregando lo demás. Que no te pierdas porque vamos a estar agregándole queso, jamón, aceitunas y más aceite de oliva. Así que ya te prendió las pantallas de Red Guaraní que ya volvemos. Regresamos a Cocinemos Juntos. Estamos ya, terminé de limpiar toda mi mesada, justamente llevó un poquito de tiempo, pero recordá, un truco para saber cuándo la masa está lista, cuándo terminaste de amasar, es si es la primera vez que estás haciendo pan, cuando te sientas cansado, todavía falta el doble de trabajo para hacer. Eso lo decía un profesor de cocina mío y realmente es cierto. Después se te hace costumbre de tanto hacer pan, ya encontrás el punto. Es básicamente cuando todos los elementos, la harina, el agua, el aceite, todo está bien integrado y la masa se ve como un solo elemento. Ya no ves pedacitos de harina o de aceite o manchas de aceite por diferentes partes de la masa, sino que cuando todo está bien homogenizado y la masa está elástica, ese es el punto perfecto en el que la masa te pide que la dejes descansar. ¿Qué quiere decir dejarla descansar? Tiene que tomar por lo menos unos 20 minutos en el que vos tenés que dejarla totalmente reposando con papel o con un trapo húmedo por encima, papel film, puede ser papel aluminio. Lo que sí no tiene que estar en contacto con el aire, ¿sí? Para que no se reseque. Le vamos a dar un primer descanso que esta ya tuvo, yo tengo otra masa lista, que es esta, justamente ya tiene un descanso previo, entonces ya es simplemente trabajarla. Mientras tanto, antes de arrancar con los demás, te tengo que presentar el material sobre uno de los ingredientes principales que tenemos hoy en la cocina, que es justamente las aceitunas. ¿Por qué las aceitunas vamos a estar utilizando en este panificado tan particular llamado focaccia? Vamos a ver toda esa información en un material que te preparamos acá en Cocinemos Juntos. Las aceitunas son el fruto del olivo. Aparte de ser un alimento saludable, contienen celosamente en su diminuto tamaño, historia y un exquisito sabor. Existen variedades de aceitunas según su consumo. Las aceitunas de mesa se recogen verdes o maduras. Sus colores pueden ser verdes, que son firmes, resistentes y sanas. Las negras pueden ser negro rojizo, violáceo, verdoso o castaño oscuro. O de color cambiante, las rosadas o de castaña. Y las que son utilizadas para la obtención de aceite de oliva deben estar maduras. La obtención se puede hacer por presión o centrifugado. En ambos casos, para su consumo deben pasar por un proceso de maceración con el objeto de eliminar el sabor amargo de la aceituna fresca. Se acostumbra a consumirla sola o rellena de pimiento, almendras, cebollitas, como aperitivo o en salsas,
cremas o como elementos de platos tales como guisados, rellenos de pasteles o empanadas, o ingrediente esencial de platos de carne, pollo o pescado, en focaccias, pizzas o convertirse en un delicioso paté. Buenísimo el material, podría decirse incluso que las aceitunas son uno de los ingredientes representativos de la cocina italiana, más que nada, como lo decía en el mismo material, se utiliza en diversos tipos de cocciones y de preparaciones, pero hay que tener en cuenta que las aceitunas que se trabajan de aquel lado del mundo son muy diferentes a las que conocemos nosotros. Las que estamos presenciando acá normalmente son productos que están justamente conservados en salmuera, entonces su sabor original, digamos, está un poco tapado, pero existen diferentes tipos, diferentes variantes y todas son increíbles y se pueden utilizar en diversos platos. En los panificados, más que nada, queda impecable, queda increíble. Incluso te ahorras, en este caso, ya que estamos usando con salmuera, tenemos que regular un poco el uso de la sal, más que nada porque las aceitunas ya tienen una alta cantidad de sal en su composición. Bueno, vamos a proceder. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle más ingredientes todavía a nuestra masa. ¿Por qué? Porque después del descanso nosotros vamos a darle forma. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a disponerlo en una placa, en una fuente, donde la vamos a llevar al horno, vamos a cocinarla y particularmente yo le voy a dar un toque de hacerlo como un formato pizza. Vamos a ponerle un poco de queso por encima para después gratinarlo, cortarlo y servirlo como si fuera justamente una porción de pizzas sin la presencia de la salsa, pero con los ingredientes que te voy a mostrar. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Vamos a cortar un poco de jamón en cubos y esto lo vamos a ir disponiendo en un bowl donde vamos a agregar el resto de los ingredientes. ¿Cuáles son los otros ingredientes? Tenemos aceitunas verdes y negras. ¿Qué diferencia hay entre la verde y la negra? Bueno, se diferencian en primer lugar por su tamaño, en segundo lugar por su color, también por la intensidad de sabor que presenta cada una y justamente por el tipo de presencia que tiene cada una de ellas en un plato. Una aceituna negra tiene un poco más de presencia que una verde, dependiendo de la preparación que estemos ejecutando. Vamos a agregar también un poco de queso mozzarella, mismo procedimiento, cortamos en cubos, en cubitos pequeños. El queso realmente la forma que le des mucho no importa porque se va a derretir. Lo que sí vas a poder apreciar más va a ser el jamón. Esta es una focaccia que yo le estoy dando justamente un giro de tuerca, no es la original, porque la original no lleva, por ejemplo, jamón y queso en su composición. Más que nada podría llevar como queso, podría llevar, por ejemplo, un poco de queso parmesano, que es un queso bastante representativo de Italia, pero más que nada eso, después lleva aceitunas y romero fresco. Mientras tanto, te tengo que hablar de Grano Par, producto fresco de calidad a tu mesa en busca de la excelencia. Ofrecemos productos frescos a base de harina de maíz tipo de primera refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar en vellú instantáneo. Hace todos tus pedidos al C81-397. Grano Par es fácil, rápido y también riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, voy a ir cortando también un poco aceitunas. Empiezo primero que nada por las negras, vamos a agregarlo justamente a el queso, al jamón, vamos a agregarle también un poco más de aceite de oliva, un poco de hierbas, si las dispones, por ejemplo puede ser romero fresco, puede ser, ¿por qué no?, un poquitito de perejil para darle algo verde y también justamente aportar sabor. En este caso no estamos utilizando el romero fresco, pero sí estamos aplicando la técnica que lleva básicamente la focaccia. Lo que se suele hacer es trabajar todos estos ingredientes por separado, como lo estoy haciendo ahora yo. Después se integran uno con otro, se agrega el aceite de oliva, se los condimenta con lo que querramos y luego se incorpora la masa después de tener su primer descanso, que es justamente lo que ya le dimos. Como te dije, la masa necesita un descanso de por lo menos 20 a 30 minutos para justamente poder dejar atrás esa resistencia que tiene al amasado, entonces después poder trabajarla de manera mucho más cómoda, así que justamente la masa te oponga resistencia por el desarrollo que le diste al gluten. Entonces, bueno, vamos cortando las aceitunas, ya estoy terminando, y lo mezclamos con el jamón y el queso que tenemos acá. Voy a buscarme una cuchara, acá tengo, y mezclamos todo con un poco más de aceite de oliva. No mezquinen el aceite de oliva en este tipo de preparaciones.
porque es lo que le da mucho sabor a lo que estamos preparando. Mientras voy mezclando esto, te tengo que hablar de Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción, Jackie Pangao, la dupla destructora de grasa, destruye de verdad la celulitis y combate la obesidad. Además de eso, te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Jackie Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o también puedes hacerlo al 0982-380-527. Muy bien, tenemos ya los ingredientes mezclados y tenemos la masa descansada. ¿Qué vamos a hacer? Separamos esto, ordenamos un poquitito el área de trabajo y disponemos la masa, que la van a sentir un poco más grande que al principio, justamente porque va a estar hinchada. Entonces, ¿qué hacemos? La desgasificamos. Desgasificar no implica amasar, sino justamente hacerle este movimiento, sacarle el gas que tiene por dentro. ¿Y qué hacemos? Le agregamos nuestra mezcla de jamón, de aceitunas, de queso y los incorporamos de esta forma. Después le hacemos un pliegue, otro pliegue y un pliegue más. Y ahora, con ayuda del cuchillo, cortamos rodajas que, para poder integrarlo mejor a la masa, lo vamos a superponer. O sea, ponemos el extremo este acá, una pieza del medio también por encima, un poquito más por acá, y así. De ese modo vamos a estar integrando los ingredientes y que se distribuya mejor por toda la masa. Después, nuevamente, a meter mano. Incorporar. Si vos notás que está un poquitito pegajosa, quiere decir que le agregaste líquidos. Entonces vas a necesitar utilizar un poco más de harina. Me voy a agregar un poco más de harina en la mano y voy a continuar trabajando. Un poco de harina a la masa y vuelvo a incorporar los ingredientes. Bueno, mientras yo voy haciendo esto, es repetir el proceso de la misma manera. Le agregamos más ingredientes, cortamos en rollitos, los volvemos a superponer, entonces así distribuimos mejor la masa. Vamos a una breve pausa mientras yo termino de integrar los ingredientes. No te muevas, quédate prendido de Red Guaraní, que ya continuamos con más Cocinemos Juntos. Bien, regresamos ya en la parte final de este programa, donde vamos a terminar justamente con la focaccia. ¿Qué hacemos? Tenemos la masa a la que ya le habíamos incorporado justamente todos los demás ingredientes y ya solamente resta disponerla en el molde que más te guste y cocinarla. ¿Cómo lo vas a cocinar? Hacemos un poquitito de aceite de oliva en la base de la fuente que vas a utilizar. Distribuimos bien, incluso por las paredes. Recordá que esto tiene que todavía hincharse un poco más y cocinarse. La masa adentro. Y como ya va a estar mucho más relajada por el descanso que tuvo, entonces la distribuimos bien. Tiene que dar justamente de forma rectangular, que todas las zonas de la masa estén totalmente aplanadas, que estén bien dispuestas, a modo de que justamente esto pueda leudar, porque vos lo tenés que dejar descansar 30 minutos para después cocinarlo. Entonces vamos a terminar de decorarla por encima con un poco más de aceitunas. Las aceitunas las incorporás en la masa como si fueran botones y le agregamos el toque final que le va a dar justamente una textura interesante, un poco de sal gruesa por encima, que también la presionamos. Entonces, cuando la masa esté lista, cuando la preparación esté lista, al morderlo vas a sentir los pequeños cristales de sal que quedan muy buenos. Esto, como te digo, dejarlo descansar 40 minutos, que doble del tamaño, y ahí recién lo cocinas. ¿A qué temperatura? 200 grados más o menos por media hora. O sea, es un pan que lleva bastante tiempo, pero que queda buenísimo. Ahora, en los tiempos de la televisión hay que tener justamente una preparación ya lista, y yo ya te vengo con eso. ¿Qué hice yo? Cociné la masa, ya le puse también un poco de queso por encima y aceitunas. Todo eso para que vos puedas ver cómo queda. Ya te lo traigo. Fíjate cómo queda. Una masa de forma rectangular, gruesa, con un poco de queso por encima, un poco de aceitunas, le puse también un poco de ají molido por encima. Entonces tenés una mezcla, un boom de muchos sabores, porque tenés las aceitunas, el jamón, el queso, las hierbas que le quieras poner, la sal,
el ají molido ahora, después también el queso por encima. O sea, es un pan súper heavy, bien cargado, que si lo terminás, lo dejás enfriar, lo cortás, te haces un sándwich y ¿qué más podés pedir? Te tengo que hablar de Bismar, la poderosa dupla y la mejor opción para tu vida. ¿De qué te estoy hablando? De la única dupla destructora de la grasa, combatiente de la celulitis y la obesidad. Además de eso, te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Ya equipangados, si son de Bismar, son legítimos. Hace tus pedidos a Bismar Salud y Cultura al Call Center 522-610 o también puedes hacerlo al 0982-380-527. También te tengo que hablar de un conciertazo que se está acercando a Paraguay. Es el concierto de Alejandro Sanz. Vuelve a Paraguay. Después de 7 años de espera, Alejandro Sanz regresa a Paraguay con su ¿Por qué vos lo pedís? Con su gran concierto. Un gran y esperado concierto con todas sus canciones que hicieron historia. Sus más grandes éxitos, aquellas melodías que te enamoraron y sus más recientes canciones en una sola noche que será inolvidable. El 24 de abril en el estadio del Club Olimpia. Recordad, el 24 en el Estadio Club Olimpia, entradas a partir de 160.000 guaraníes en Tiquetea. Muy bien, la preparación está lista. Voy a controlar cómo está. El pan está cocido. Justamente en el momento en el que ya está faltando poco. Si yo te digo, dura 40 minutos la cocción, a los 30 minutos te ocupas de ponerle un poco de queso por encima, un poco de aceitunas y ya terminas. Vamos a hacer un resumen rápido. ¿Qué fue lo que hicimos? La harina directamente en la mesada. Hicimos una corona, agregamos agua, aceite, la levadura, un poco de la sal, siempre apartada de la levadura. Empezamos a mezclar todos estos ingredientes hasta formar la masa. Le dimos un descanso de 20 minutos. Después cortamos por un lado aceituna, jamón, queso, todos estos ingredientes los mezclamos, incorporamos a la masa después de su descanso, le dimos forma, la distribuimos justamente en un molde en el que vos prefieras, lo dejás leudar por otros 40 minutos y después a horno, con un tiempo de 40 minutos nuevamente entre 180 y 200 grados. Cuando están faltando 10 minutos le agregas queso y lo que quieras por encima, como si fuera una pizza. Después ya tenés el pan listo, lo sacás, lo dejás templar un poco o lo comés así caliente como vos más te guste y disfrutás de esta preparación. Siempre acordate de estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, mandarnos comentarios, recetas, las fotos de los productos que llegaste a hacer, todo lo que quieras hacer por las redes sociales junto a nosotros. Así que nos vemos en otra edición de Cocinemos Juntos acá por Red Guaraní. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.